Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. A quick note before we begin. During my break, a few things happened, including hitting 2.5 million downloads of my podcast, which is amazing. I also published episode number 200. In the 6 years I have been doing this, I have divided my stories into seasons. But starting now, I am going to forgo the seasons and just start listing my episodes by episode number, starting today with episode number 201. Thank you for helping me hit this milestone. Every year, when I teach my students about Costa Rica, we spend time learning about the fascinating animals of Central America. I was reminded of these amazing animals recently when I visited the Smithsonian Natural History Museum in Washington, D.C. Costa Rica is home to incredible biodiversity and intriguing animals. Today's story investigates 8 of these animals and their unique characteristics. This story is in the third person and present tense. Important vocabulary in the story includes perezoso, sloth or lazy, mapache, raccoon, lagarto, lizard, cazar, to hunt, and depredadores, predators. I hope you enjoy Los Animales de Costa Rica. Costa Rica es una nación increíble. Es popular por su naturaleza y biodiversidad. Costa Rica no es una nación muy grande. Solo cubre alrededor de 19,700 millas cuadradas, similar al tamaño de Dinamarca. Aunque es pequeña, Costa Rica tiene mucha biodiversidad. En Costa Rica hay más de 10,000 especies de plantas, con 9,000 que producen flores, incluyendo más de 1,300 especies de orquídeas. De los animales, hay 160 especies de anfibios, 220 especies de reptiles, 850 especies de aves, 205 especies de mamíferos y más de 35,000 especies de insectos. La biodiversidad de Costa Rica es excepcional. Los animales viven en 12 ecosistemas distintos en Costa Rica. Los ecosistemas incluyen junglas, bosques, pantanos, ríos y costas. Posiblemente el animal más asociado con Costa Rica es el perezoso. Hay 2 tipos de perezosos en Costa Rica. Hay solo 6 tipos en todo el mundo. En general, viven en la costa pacífica de Costa Rica. Les gustan los árboles y se mueven muy lentamente. Comen plantas y, a veces, insectos. Típicamente viven unos 12 años. Los bebés viven con sus madres por un año completo. El perezoso es, perezoso por su metabolismo.
El sistema de digestión de los perezosos es el sistema más lento de todos los animales. Cuando un perezoso come, necesita 2 semanas para digerir la comida. Por eso, para conservar energía, los perezosos no hacen mucho. Pueden dormir 20 horas por día para conservar energía. El perezoso no tiene muchos depredadores, pero águilas y gatos grandes como el jaguar y el puma pueden comer a los perezosos. No es común porque los perezosos viven en los árboles, pero cuando necesitan usar el baño, los perezosos bajan de los árboles y pueden ser víctimas del jaguar en su momento más vulnerable. En la tierra y en los árboles es difícil ver a los perezosos porque su pelo crea camuflaje. Sin embargo, el pelo del perezoso es más que solo camuflaje. De hecho, es todo un ecosistema con insectos, bacterias, algas y hongos. Otros animales, como el pájaro caracara, comen los insectos del pelo del perezoso. Es más común ver a los perezosos en los árboles, pero ellos pueden nadar también. Nadan como los perros. Los perezosos nadan 3 veces más rápido que como típicamente se mueven. Además, pueden estar debajo del agua por 40 minutos. Muchos animales viven en el agua de las costas de Costa Rica. Uno de esos animales es el manatí. El manatí es la vaca del mar. Come plantas en el agua. Prefiere el agua tropical. Vive completamente en el agua, pero es un mamífero. Va a la superficie del agua para respirar aire cada 15 minutos. El manatí es un animal solitario y tímido. El manatí puede medir hasta 4 metros o 12 pies y pesar hasta 800 kilos o 2,000 libras. Se mueve lentamente en el agua. Solo va a 1 a 3 kilómetros por hora. Por desgracia, en Costa Rica, los manatíes están en peligro de extinción. Los peligros de los manatíes incluyen accidentes de barcos y químicos de las plantaciones de bananos que están en el agua. Si visitas las costas, estarás con muchos otros turistas que visitan Costa Rica para ver las tortugas. Es popular observar la playa cuando las tortugas marinas ponen sus huevos. El proceso de salir del agua, hacer un espacio para los huevos, poner los huevos, cubrir los huevos y volver al agua dura 1 hora. Hay 5 especies de tortugas marinas que ponen sus huevos en las playas de Costa Rica. Pueden poner de 60 a 120 huevos.
Las tortugas tienen muchos obstáculos en su reproducción. Animales y humanos comen los huevos de las tortugas. Cuando los bebés salen de los huevos, necesitan ir directamente al agua. En el camino al agua, aves, cangrejos, lagartos y otros animales quieren comer a las tortugas. En el agua, delfines, tiburones y otros peces quieren comer a las tortugas. Solo una tortuga de 100 huevos vive hasta ser adulta. Por eso, hay mucho trabajo en la conservación de las tortugas en Costa Rica. Un animal que no necesita mucha conservación es el cuatimundi. El cuatimundi vive en toda América Central. En Costa Rica, los locales lo llaman el pisote. Es especialmente común en la costa. El pisote, o cuatimundi, es un mamífero. Es un primo del mapache de América del Norte. No es muy grande. Un adulto mide solo 110 centímetros y pesa 4 a 6 kilogramos. Los cuatimundis viven en grupos de 10 a 30. Son protectores y pueden ser violentos cuando son atacados. Pero por lo general, son amables con las personas porque quieren su comida. Como el mapache, el cuatimundi come prácticamente todo. Come tarántulas, lagartos, aves, huevos, frutas, plantas y basura. Es un animal curioso y causa problemas en las ciudades. Algunas personas tienen cuatimundis como mascotas exóticas. Las mascotas exóticas son un problema grande en Costa Rica. Y los cuatimundis son mascotas terribles. Ellos destruyen cosas y pueden atacar a las personas. Otro animal travieso que también se encuentra en el mundo de mascotas exóticas es el mono capuchino. El mono capuchino es muy inteligente. En estudios científicos, los monos capuchinos comprenden información que otros animales no comprenden. Por ejemplo, cuando se miran en un espejo, comprenden que miran un reflejo y no otro animal. Tal vez es por su inteligencia que es el mono más popular en Hollywood. Aparece en películas como Piratas del Caribe, Noche en el Museo, Jorge de la Jungla y también en programas de televisión como Friends. El mono capuchino es muy sociable. Como los cuatimundis, vive en grupos de 10 a 30. Los grupos tienen 2 líderes, un macho dominante y una hembra dominante. Tienen territorios grandes y son muy defensivos de su territorio. Las relaciones en el grupo son importantes. Trabajan en sus relaciones con la comunicación y al comer los insectos que están en sus amigos. Además de insectos, el mono capuchino come una variedad de animales y plantas, como peces, ranas, cangrejos, frutas, caña de azúcar y flores. El mono capuchino también tiene depredadores, como jaguares y serpientes. Su depredador más grande es el águila. Los humanos
también cazan a los monos capuchinos para comerlos. Otro animal sociable en Costa Rica es el tucán. Hay 6 especies de tucanes en Costa Rica. Viven en grupos en las montañas, los valles y la costa. Los tucanes son sociables y juguetones. Llaman a sus amigos en los árboles y juegan con su comida. Tiran fruta en el aire y después agarran la fruta y la comen. Tiran fruta a sus amigos también. Juegan con sus amigos, atacan con sus picos y pelean. Aunque juegan mucho, los tucanes también pueden ser violentos. Pueden atacar a humanos como un misil. También pueden atacar a otros tucanes para robar su comida. Su dieta típicamente es fruta, pero también comen tarántulas, lagartos y pájaros, especialmente bebés o huevos. El animal más violento de Costa Rica y uno de los más elusivos del mundo es el jaguar. El jaguar es el gato más grande de las Américas, pero es muy difícil ver un jaguar en la naturaleza porque es muy solitario y más activo en la noche. El jaguar come una variedad de carnes. Come serpientes, venados, monos, lagartos, perezosos, cuatimundis, tapires, peces, tortugas y cocodrilos. Es un cazador excelente. Escala los árboles y salta en su comida. Mata su víctima rápidamente porque se enfoca en la cabeza. El jaguar puede destruir la cabeza de un animal en un solo movimiento. Muerde la cabeza de su víctima con sus dientes fuertes. Ataca a su víctima con sus garras fuertes. El jaguar es puro músculo. Pero el jaguar no siempre es violento. Le gusta nadar y jugar en el agua. Uno de los animales más comunes de Costa Rica y víctima de depredadores como el jaguar es el lagarto basilisco. Este lagarto está en la familia de las iguanas, pero es más flaco y más rápido. El lagarto basilisco es tan rápido que tiene otro nombre. Su otro nombre es el lagarto Jesucristo. Se llama el lagarto Jesucristo porque corre en el agua. No puede correr en el agua por una distancia muy larga, pero puede correr en la superficie del agua por más de 30 segundos. El lagarto basilisco come prácticamente todo. Tiene una dieta de plantas, insectos, serpientes, lagartos, ranas, aves y mamíferos pequeños como ratones. Vive en áreas húmedas y tropicales en toda América Central. Hay muchos animales fascinantes en Costa Rica. La rica biodiversidad allá hace a Costa Rica el país más visitado de América Central. Estos animales no solo son interesantes, sino que también son esenciales para el ecosistema y merecen nuestro respeto. El fin.
Gracias por escuchar. You can find today's transcript and a paragraph-by-paragraph English translation by clicking on the link to my blog in the show notes. This show is made possible through your generosity. You can donate to Small Town Spanish Teacher through Buy Me a Coffee, Venmo, or PayPal. There is a link in the show notes. Today, I would like to thank Linda, who said, "Thank you so much for your stories. I listen when I run and commute into the city. They are long enough to be engaging, but not overwhelming. I listen to each story many times before reading the English translation. Each time I listen, I hear more than the time before. Thank you for speaking clearly and at a pace that is comprehensible. Your stories are helping so many of us on our Spanish journey." Thank you so much, Linda, for reaffirming the choices I make when writing a story. I am so glad it is helping you. Don't forget to subscribe to the podcast, and remember you can find me on YouTube, Instagram, Facebook, and my blog at Small Town Spanish Teacher. Hasta luego. Simple Stories in Spanish is a production of Camilla Given, the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story, as well as other stories and learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Given. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental, unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read in Spanish, feel free to email me at smalltownspanishteacher@gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish. We are also on YouTube, Facebook, and Instagram at Small Town Spanish Teacher.